Chuy, oye, corta, sal de ahí. Vamos. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, nos encontramos con el profesor de historia, el gato Chuy, no sé, por ahí debe andar, esperamos que vuelva por ahí, creo que ahí hace un rato me estuvo borrando la pizarra. Hoy día, chicos y chicas, lo que vamos a hacer con el profesor de historia va a ser explicar algunas ideas que son necesarias para desarrollar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? El diario de aprendizaje. Pero antes de ir de lleno al contenido y a la actividad, nos gustaría señalar algunas recomendaciones, algunas como orientaciones que nos parecen muy necesarias de señalar al comienzo de este video. No sé si el profesor nos puede dar algunas recomendaciones, queremos saber que se encuentren bien. A ver, profesor de historia, si nos puede... Hola Leandro, hola chiquillo, hola chiquilla. Como pueden ver, estoy con mi blazer negro, que indica que vamos a trabajar con séptimo y octavo. Bueno, las recomendaciones son las de siempre, pues, lavarse las manos, cuidarse, tratar de no salir de la casa, obedecer las normas que se están implementando en nuestra región, evitar el contacto, ya todas las cosas que aparecen habitualmente, por favor cumplirlas para que nos vayamos cuidando y evitemos un contagio y que esto se siga propagando. Muchas gracias, profesor. Entonces, como le señalaba hace un rato, hoy día, junto con el profesor de historia, lo que vamos a hacer va a ser señalar algunos puntos necesarios para que ustedes puedan realizar una actividad. Esos puntos tienen que ver con un tipo de texto. Ese tipo de texto se llama diario de aprendizaje, ¿ya? Ese tipo de texto es un texto que les va a poder servir para que ustedes trabajen en las distintas asignaturas, tanto en historia, en ciencia, en matemática. Es lo que usted normalmente conoce como su cuaderno, ¿cierto? Su cuaderno normalmente cumple esta función como de diario de aprendizaje, porque usted en su cuaderno, en contextos normales, cuando entra a la sala, ve la fecha que anotó el profesor, que acá yo no la he puesto porque están diferidos estos videos, ¿cierto? Pero usted cuando normalmente llega a la sala, se anota, ¿cierto? Ahí la fecha en su cuaderno, anota qué asignatura está trabajando, anota la actividad, el objetivo, ¿cierto? Anota los contenidos si es que el profesor entrega algún tipo de esquema conceptual a través de algún PowerPoint, ¿cierto? Todo eso que usted normalmente hace cuando está en clases normales, vamos a pedir algo muy similar, pero en lo que nosotros hemos denominado diario de aprendizaje. Este diario de aprendizaje que van a realizar ya va a ir enfocado a que ustedes vayan depositando ahí en ese espacio, ¿cierto? Que vayan integrando cada uno de los aprendizajes que desarrollen en el transcurso de la actividad de hacer pan. Como lo han visto en otros videos ya que se han presentado en términos generales, nosotros estamos desarrollando una actividad para séptimo, octavo, primero y segundo medio, donde tienen que hacer ustedes el proceso del pan, donde van a seguir una serie de pasos, etcétera. Entonces, cada uno de esos procesos va involucrado, ¿cierto? Otra asignatura, por ejemplo, el profesor de historia le va a explicar en términos un poco más detallados qué le va a pedir él en historia cuando desarrollen este proceso de la realización del pan. Lo que me interesa a mí como profesor de lenguaje es que este diario, ¿cierto?, que es un tipo de texto, tenga una estructura, tenga un orden, tenga una organización textual, donde usted al comienzo, ¿cierto?, como yo le decía, va a señalar la fecha, va a señalar la asignatura, el objetivo, qué actividad realizó, y luego, ¿cierto?, va a responder a una serie de preguntas. No son tantas preguntas, van a ser entre 5 y 10 preguntas por asignatura, donde usted va a responder qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué lo aprendí, una serie de preguntas, ¿cierto?, que lo vamos a explicar a continuación en el siguiente video. La bitácora es un cuaderno en el que se lleva un registro escrito de diversas actividades que se realizan diariamente, lo que permite equipararlo con un diario de viajes, recetas y actividades académicas. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. La palabra bitácora proviene del francés bitac, una especie de cofre o caja de madera que se utiliza en la vida marítima.
En la antigüedad, la bitácora solía albergar un cuaderno donde los navegantes relataban el desarrollo de sus viajes. Se guardaba allí para protegerlo de las tormentas y los avatares climáticos. Así es, y con el tiempo, la noción de bitácora pasó a asociarse de manera casi exclusiva a la de cuaderno de bitácora. Diario de aprendizaje o bitácora. ¿Qué es? ¿Qué es un diario de aprendizaje? Definición. Un diario es un registro de actividades, en este caso de aprendizaje, actividades que pueden haber propuesto el profesor o la profesora o no, o que pueden haberse realizado en clase, en casa, solo en grupo, o con compañeros o con la familia. ¿Cuál es la utilidad del diario? ¿Para qué me sirve? Me sirve para reflexionar sobre lo que aprendo, para ordenar mis ideas, para registrar y no olvidar lo que voy aprendiendo. ¿Cuál es la organización de un diario? ¿Cómo se organiza? El orden de un diario es secuencial, es temporal, por eso se llama diario, porque cada día, ¿cierto?, cotidianamente voy escribiendo en él. Se puede dividir también por asignaturas y por clases. ¿Cuál es su estructura? Su estructura, ¿cierto?, es una estructura sistemática, tiene una fecha, muchas veces tiene un objetivo, la descripción de una actividad. Normalmente se encuentra basado en preguntas como ¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué? ¿Y dónde aprendí lo que aprendí? También podemos ver en el caso de la actividad interdisciplinaria y transversal que estamos desarrollando, llamada el pan de cada día, podemos verlo en específico. El lunes 18 de mayo, por ejemplo, en el área del lenguaje, ¿qué aprendí? Aprendí sobre los diarios o bitácoras. ¿Cómo lo aprendí? Viendo un video, ¿cierto?, que es el video que están viendo ahora. También podría usted en el diario anotar ¿qué no entendí? Por ejemplo, usted podría decir ¿qué no entendí hoy día? No entiendo si debo escribir todo lo que aprendo, aunque sean las cosas malas, como por ejemplo, cómo aprender a fumar. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad que necesito que realicen? Tienen que escribir un diario de aprendizaje para las asignaturas que lo requieran. Entonces, cada una de las asignaturas que requieran un diario, usted va a tener que seguir ciertos pasos. Entonces, ¿qué debe tener el diario? Debe tener su fecha, debe tener la asignatura, debe tener la actividad y el objetivo de esta actividad, y debe responder, ¿cierto?, a las preguntas de aprendizaje que plantee cada uno de estos profesores o profesoras en sus asignaturas. ¿Cuál va a ser la evaluación de este diario? Nosotros les vamos a explicar en otro video la retroalimentación. Vamos ojalá a tener una clase específicamente para poder desarrollar la evaluación, donde podemos nosotros consultar sobre si cumplió o no cumplió con lo que nosotros estamos solicitando. Ahí nosotros revisaremos, ¿cierto?, cuáles son las respuestas que tienen en su diario y cuáles son las dudas que van quedando. Entonces, eso sería, chicos, por ahora. Nos vemos. Ya, como se veía, ¿cierto?, en el video, hay distintos tipos de diarios. En historia, ¿cierto?, hay diarios de viaje, está el diario del periódico, por ejemplo, pero el diario de aprendizaje tiene una particularidad, tiene una estructura que responde, ¿cierto?, a cierta lógica de aprendizaje. Yo, a continuación, los voy a dejar con el profesor de historia que le va a explicar la particularidad del diario, ¿cierto?, para su actividad en historia. ¿Ya? Profesor, si puede explicarle ahí a los chicos en qué va a consistir su actividad en historia con este diario. Bien, chiquillos y chiquillas, como bien decía el profesor Leandro, el diario es una herramienta que se ha ocupado a lo largo de toda la historia y le han puesto distintos nombres. Nosotros sabemos que gracias a la escritura que han dejado los seres humanos, nosotros podemos saber de su pasado, de cómo vivían, cómo eran, qué es lo que hacían, cómo era su cotidiano, porque lo escribían. Ya, de hecho, las primeras civilizaciones, cuando veamos con séptimo y octavo eso, se van a dar cuenta que existían personas especializadas en escribir que se llamaban escribas, porque no toda la gente sabía leer y escribir. Entonces eso quedaba registrado, había registros escritos de lo que hacían. Y el diario de aprendizaje también tiene por objetivo que usted tenga un registro escrito de esta actividad que es la de cocinar pan.
Pero en mi caso particular a mí me interesa que usted también investigue, ¿ya? Y considerar que para investigar nosotros ocupamos en historia las fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Las fuentes son cualquier elemento que a mí me ayude a conocer algo del pasado. En este caso particular, ¿qué cosa me ayuda a mí a conocer, primero, el origen del pan? ¿De dónde viene el pan? Pues nosotros somos buenos para comer pan, pero ¿cuál es el origen del pan? ¿De dónde salió? ¿A quién se le ocurrió hacer pan? Y lo segundo es que usted también puede investigar sobre el origen y la procedencia, o sea, en qué lugar del mundo aparecieron los ingredientes que utilizamos para el pan. Porque cada ingrediente puede que haya nacido en distintos lugares. ¿Y cómo llegaron estos ingredientes a América o a ser parte de nuestra cocina cotidiana? Porque hoy día todos comemos pan. Algunos comemos mucho pan y otros, como el profesor Leandro, a lo mejor come menos. Oye, como pero todos pan. Entonces, la idea es esa, chiquillos, que a medida que vayan ustedes confeccionando, haciendo el pan, también vayan preguntándose e investigando y dejando el registro en este diario de aprendizaje de lo que puedan investigar, al menos en historia. Van a darse cuenta también que los otros profesores de las otras asignaturas también le van a pedir que en el diario escriban lo que ellos requieren para su asignatura, de modo que esté en el mismo diario, ¿ya?, pueda hacer la actividad de lenguaje, de historia y de otras asignaturas más. Entonces, no son muchos diarios, sino que es uno solo donde usted va a anotar lo que cada asignatura le pide. Yo ahora, de forma más específica, en este PowerPoint que les voy a mostrar a continuación, les voy a ir explicando de forma más detallada qué es lo que voy a requerir y cuál es el objetivo de la clase o de esta actividad. Eso, justamente eso le quería preguntar, profesor. ¿Cuál va a ser como lo específico que usted le va a preguntar? Y ahora, claro, con el Power va a quedar mucho más claro. Bien, chiquillos, con este PowerPoint espero que les quede todo más claro lo que tienen que hacer para mi asignatura. Lo primero es entender que el proyecto sigue siendo el pan de cada día y vamos a trabajar con el diario de aprendizaje. Igual que el profesor Leandro, es el mismo diario de aprendizaje, no es uno para cada asignatura, sino que el mismo para las dos asignaturas al menos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero que usted desarrolle para mi clase? El objetivo es que usted logre investigar sobre el origen del pan y cada uno de sus ingredientes. ¿Sí? Ese es el objetivo que yo quiero que usted desarrolle para la asignatura de historia. Y primero, tenemos que entender que los trabajos en historia vamos a hacerlo a partir de las fuentes. ¿Y qué son las fuentes? Las fuentes son cualquier elemento que me permita conocer del pasado. Ya, las fuentes históricas son eso. Puede ser un jarro, un escrito, un vestigio arqueológico, una pintura, una moneda, lo que sea. Cualquier elemento que a mí me permita conocer el pasado es una fuente histórica. Entonces usted va a utilizar cualquier fuente histórica que le permita conocer el origen del pan y de cada uno de sus ingredientes. Ya, para más detalles, recuerde siempre ir al Instagram. Van a ver más detalles sobre esta temática. Segundo, ¿cómo va a ser la investigación? Primero, como ya le dije, va a investigar sobre el origen del pan, pero el origen histórico, en qué época surge el pan, y además de eso, el origen geográfico, en qué lugar del mundo surge el pan. Porque nosotros vivimos acá en América, pero puede que el pan haya surgido en África, o en Asia, o en Oceanía. ¿Y cómo llegó a América? Bien, eso es lo más importante de la investigación, que usted logre determinar, a partir de esta investigación, cómo es que el pan, con todos sus ingredientes, llegó a América y se convierte en parte importante de nuestra cultura. Ya nosotros, como ustedes saben, somos de los países que consumen más pan en el mundo. Entonces, saber cómo llegamos nosotros a ser uno de los países que consume más pan, considerando que probablemente los ingredientes del pan y el pan en sí no hayan surgido en nuestro país. Entonces, usted también eso va a tener que considerar en su investigación. Origen del pan, origen de cada uno de sus ingredientes y cómo se incorporó a nuestra cultura. Finalmente, todo eso que usted investigue, ¿ya?, lo va a registrar en su diario de aprendizaje. Para eso va a ocupar el diario de aprendizaje del lenguaje, para registrar toda su investigación sobre el origen del pan y de sus ingredientes, y sobre todo, cómo se incorpora a nuestra cultura. Bien, chiquillos, como pudieron ver en el PowerPoint, ahí me imagino que les quedó más clarito qué es lo que yo voy a solicitar para la asignatura de historia. Y en este caso ya no nos queda más que despedirnos, ya para que ustedes después puedan darle los tiempos ahí también para que puedan hacer las actividades.
Profesor, si se puede despedir aquí para poder ir cerrando pues, esta cápsula. Bien, chiquilla, como les decía entonces, espero que haya quedado clarito. Si no quedó clarito, cualquier duda la hacen vía redes sociales. No olviden visitar los Instagram de nosotros los profesores, porque ahí también vamos a tener ciertas explicaciones también extras, ¿ya? Y si tiene duda, me manda un direct. No olvide darle like a los videos de nosotros. Nosotros también queríamos tener muchos likes. Ya como saben, si después saltamos a la fama de aquí, somos influencers. Así que nada, pues chiquillos, espero que le haya quedado clarito y que trabajen con harta gana en este proyecto del PAN. Que estén bien, cuídense. Y lávense, recuerden las manos con jabón, siempre con la mascarilla, no salgan a la calle, si es que van a salir, vayan a hacerle las compras a sus familiares más viejitos. Y eso, pues, chicos y chicas, nos despedimos, hasta la próxima.